Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema desnudos, llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. 12ª y última parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, nosotros estamos en el mundo, un mundo carnal, irracional, mentiroso, engañador. Jesús no es de este mundo, Él es del cielo, un reino espiritual en uso de razón y justicia. Así que si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres del pecado de la codicia y de la avaricia. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versos 48 y 49. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Escucha con atención porque aquí nos habla el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y cabeza de la iglesia. Y dice aquí por su palabra: ¿acaso ha creído en Él, o sea, en Cristo, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mira, entonces ni los gobernantes de los judíos, de los israelitas, ni los gobernantes del mundo, ni la religión farisea creían en nuestro Señor Jesucristo. De allí que Él les dijo a los fariseos que no podían dejar de obrar la fe, el amor y la justicia y seguir diezmando, porque al final de cuentas, pues, ellos estaban bajo la ley de Moisés, mas no en la gracia de Cristo. Por eso se tenían que seguir como venían. Dice: mas esta gente que no sabe la ley, sabe quiere decir que no saben hacer el bien, que no tienen la habilidad o la capacidad de hacer la justicia. Entonces dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Maldita quiere decir que son personas de mala intención y que por ende están condenadas en la justicia divina. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 10, 19, 22 y 24. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, escucha aquí lo que nos habla Dios en la boca del apóstol Pablo. Dice aquí: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira, ¿quiénes son esos todos? Pues primeramente están los judíos y también el mundo. Y cuando dice que dependen es porque están sujetos, tienen la obligación de obrar
las leyes, los estatutos, los decretos del mundo. Entonces dice que como están sujetos, están bajo maldición, o sea, bajo condenación. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mira, maldito, vuelvo y te digo, quiere decir personas con malas intenciones. ¿Por qué permanecen en esas malas intenciones? Pues precisamente porque no permanecen en la ley. Mira, en la ley para hacerlas. Lo único que verdaderamente quita las malas intenciones del corazón, de la carne, es precisamente hacer las obras de la ley. Pero ya vimos que humanamente nadie las cumple, por eso necesitamos de la gracia. Entonces, cuestión aquí: ¿para qué sirve la ley? Si nos hace malditos, entonces ¿para qué sirve? Entonces se explica aquí y responde: fue añadida a causa de las transgresiones, de las infracciones a la ley, de los que infringen la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, metió todas las acciones del hombre bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesús, que es el Salvador y el Redentor del mundo, fuese dada a los creyentes. Escúchalo bien: no le es dada al mundo, es dada a los creyentes. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, la confianza y la seguridad. Nosotros, cuando oramos algo que sabemos que es por norma, que es por ley, eso nos permite sentirnos confiados y seguros. Tenemos una conciencia limpia y sabemos que tenemos la manera de demostrar que no hemos obrado con mala intención. Entonces eso es lo que hace cuando uno obra la ley. Pero fue la manera que Dios hizo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, oyendo y haciendo la palabra. La palabra de Dios es justa. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, aquí dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Mira, Moisés fue un hombre con debilidad, tanto que no entró a la tierra prometida. Mira, pero la gracia, o sea, el don de obrar la ley y la verdad por todo conocimiento de ella, en la facultad y en la capacidad de hacerla, vinieron por medio de Jesucristo. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 9, del verso 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Mas los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mira, aquí vuelve y nos habla el apóstol Pablo explicándonos referente al tema. Cuestiona, dice: ¿qué pues diremos? Que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, o sea, no en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino como por obras de la ley. Por eso la palabra dice que nadie se salva por obras de la ley, sino por gracia. Mas los gentiles, o sea, referente a nosotros, que no íbamos tras la ley, la justicia, porque no nos la habían dado todavía a nosotros, no la conocíamos, había sido únicamente dada a la nación de los judíos. Nosotros hemos alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, o sea, oyendo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, recibiendo su Espíritu y haciendo la justicia y el bien de Dios. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 24, 28 y 31. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nos sigue aquí dando conocimiento y explicándonos el apóstol Pablo para la gloria y la honra de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, a través de Cristo, a través de la palabra. Por gracia, escúchalo bien, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la justificación, la liberación del pecado, que solamente es llevada a cabo a través de Cristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, oyendo y haciendo la palabra sin las obras de la ley, sin tener en cuenta la ley, porque precisamente la palabra de Dios está en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo justo, en todo lo que sea de buen nombre. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, anulamos, abrogamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, la validamos y la aprobamos a través de la gracia en Cristo Jesús. Escrito está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 41 y 42. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, todo lo que tenía, todo su sustento. Mira, aquí ya el Señor termina este tema y nos da seguridad de que ya no es el diezmo para los gentiles, inclusive ni para los mismos judíos, porque cuando los judíos reciban la gracia van a entender todo este tema que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y ya no van a diezmar, sino que van a ofrendar. Escucha con atención para que entendamos bien. Dice aquí que estando nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, el sumo sacerdote, tanto de los apóstoles como de todos nosotros los gentiles, delante del arca de la ofrenda. Mira, dice el arca de la ofrenda, no dice el arca de los diezmos y la ofrenda. Ya los diezmos dijimos que ya era una ley que fue cambiada, que fue reformada, precisamente buscando corregir que se hagan las cosas para el agrado y la complacencia de Dios. Entonces dice que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, la tesorería de la iglesia. Y muchos ricos, escucha bien, echaban mucho. Mira, más del 10%. ¿Por qué? Porque lo hacían con liberalidad y con generosidad en la gracia del Señor. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, todo lo que tenía, todo su sustento. Mira, eso también se hace por la gracia y en fe en Cristo, porque dice que el justo vive por fe y para fe. A esta viuda no le importó despojarse de lo único que tenía para su sustento. Sencillamente ella le creyó al Señor y esperaba depender totalmente de Él. Mira, por eso lo hizo con alegría, lo hizo con liberalidad, lo hizo con generosidad. Acuérdate que la liberalidad y generosidad es un don de Dios en las ofrendas y que es dada por gracia a través de Cristo. Los ricos, los que tienen mucho, contribuyen a la iglesia precisamente para alivianar las cargas de los pobres, que este es el propósito de la iglesia. Mira, que los apóstoles repartan estos dineros y estas ofrendas entre los pobres, para que no haya necesidad. El Señor en este tema te haya dado buena luz, buen entendimiento, y que las cosas las hagamos como nos enseñó Dios, con liberalidad y generosidad. Amén.